75 años de la fundación de la parroquia. Y vamos a empezar pues viendo cuál es el sentido de la parroquia, no en la antigüedad, sino hoy día. Porque la importancia que tiene este aniversario es ante todo mirar hacia el futuro y lanzarnos hacia el futuro como comunidad cristiana. Por eso vamos a comenzar también esta reunión recitando todos juntos esta oración por la comunidad parroquial, así sentados tal y como estamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos. Señor Jesús, tú nos llamas a vivir unidos en la fe y la caridad. Ayudamos, hermanos, y sentimos miembros de una misma familia. Concédenos la fuerza del Espíritu Santo para que nuestra parroquia de la Masía sea siempre una comunidad viva y alegre, libre de orgullo y de envidia, libre de la mentira y de la tibieza. Que tu palabra guíe nuestros pasos, que tu presencia la reconozcamos en los pobres, que tus sacramentos los vivamos como espacio de comunión, gracia y paz. Infunde en nosotros el amor a toda la Iglesia. Haz que descubramos tu voluntad y acrecienta en nosotros el deseo de construir una verdadera fraternidad. Contamos con la protección de tu Madre, nuestra ciudad de Peñarroya, para que también invocamos como Madre nuestra, y la ayuda de San José y San Juan Bautista, por cuya intercesión te lo pedimos, ahora y siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues esta noche tenemos con nosotros a Juan Serna, que es natural de Pedro Muñoz y párroco de Aldea del Rey. Además es profesor en el Seminario Diocesano y es el director del Instituto Diocesano de Teología. Estudió en Roma, estudió Teología Dogmática en Roma y recientemente pues, se ha sacado el doctorado en la Universidad de Comillas. Pero a pesar de los títulos, que es bueno reconocerlos, lo más importante es que es un hombre cercano, sencillo y un pastor. Y para hablarnos de la parroquia, yo creo que va a juntar la sabiduría y la práctica. Así que aquí os dejo con él. Porque me ha aprendido de una forma... Para decir pastor me tiene que mirar a mí. A ver, ¿por qué será? Hay que tener clara, ¿eh? Muy bien, buenas tardes. Me oís bien, ¿verdad? Muy bien. Si alguien no me oye, que lo diga, que grito más. La cosa no, pero voz, de momento. Muy bien, pues estoy encantado de estar con vosotros esta tarde. Yo no sé si voy a hacer todo esto que ha dicho Ángel. Yo he preparado una cosa muy sencilla sobre el sentido de la parroquia, o sea, qué significa la parroquia como comunidad cristiana. En el fondo tendríamos que hacer, lo que vamos a hacer esta tarde es intentar responder esta pregunta, es ¿por qué los cristianos, para vivir nuestra fe, necesitamos una parroquia? Tan sencillo como esto. Son cosas que ya conocéis, seguramente habéis oído muchas veces lo que voy a decir, pero bueno, nos sirve como reflexión, como recordatorio y también como estímulo para seguir trabajando. Además es una ocasión muy bonita. El aniversario de la parroquia es siempre pues, una toma de conciencia del camino que se ha recorrido y también un impulso para seguir avanzando. Bueno, si queréis, para empezar, para no ser así muy bruto y empezar así por las cosas teológicas, que son muy difíciles, voy a empezar con una anécdota, ¿vale? Que es una cosa más accesible y que todos la entendemos, ¿vale? Se trata de una cosa, digamos, real. Yo la cambio un poco para... No sé, que alguien conozca a las personas afectadas, es difícil, pero bueno, por si acaso, ¿no? Pero es algo que ha pasado y que seguirá pasando más veces, ¿vale? Se trata, veréis, de dos
dos personas, bueno, unos novios, vamos a llamarlos, por ejemplo, Antonio, que es un nombre así muy común, y otro nombre así, y Pepi, por ejemplo, ¿vale? Que se quieren casar, ¿vale? Unos novios que tienen fe, son cristianos y se quieren casar. Ellos viven en Madrid, realmente... ¡Qué susto! ¿Qué ha pasado? Algo se ha caído. ¿No? ¿Estás seguro? Estamos de fiesta, estamos de fiesta. Bueno. Es que como estamos hablando de que se quieren casar, han tirado un petardo, ¿no? En las bodas. Pues lo mismo. Bueno. Pues se trata de Antonio y Pepi, creo que hemos dicho, que viven en Madrid, que se quieren casar, pero que habitualmente los veranos los pasan aquí en un pueblo de nuestra diócesis, no voy a decir nada, ¿vale? Un pueblo cualquiera. Viven su familia allí, sus amigos, y por eso, para casarse, pues pensaron en casarse en el pueblo donde pasan el verano. Claro. Cuando están allí en verano, es un pueblo grande, y van a una parroquia de un barrio, una parroquia pues sencilla, es un edificio que a lo mejor no llega a los 50 años, pero es una parroquia pues viva, con sus grupos, con gente, la gente participa en misa, hay distintos grupos pues, de distintas acciones eclesiales. Y ellos de vez en cuando pues, participan también. Pero claro, para casarse no les gusta la iglesia. Y en el centro del pueblo, en la plaza, está la iglesia del siglo XVI, una iglesia de piedra de sillería, con un retablo barroco, dorado, bien bonito, y aquí las fotos quedan estupendas. ¿Dónde creéis que se casaron? Pues en la iglesia bonita. Y uno dice, bueno, pues están en su derecho, ¿no? Efectivamente. Pues no hay ningún problema y al menos es un lugar de culto, porque luego los sacerdotes a veces tenemos que enfrentarnos a distintas situaciones. O sea, cásese usted en la fuente de la entrada del pueblo, que es muy bonita. Bueno, pero ahí no te puedo casar, que no es un lugar de culto, ¿no? Aquí por lo menos se trata de dos lugares de culto, pero fijaos, lo mismo que Antonio y Pepi han ido a un restaurante a ver si les gusta, han ido a otro restaurante a ver si les gusta, han ido a otro a ver el menú, a ver la foto, a ver... También han ido a una iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia, y al final han elegido aquella que más les gusta para hacer la celebración de su matrimonio. ¿Y qué problema hay? Pues muy bien, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pues sí, pero ya estamos. ¿Esto qué demuestra? Pues esto demuestra que Antonio y Pepi no entienden lo que es la parroquia. Y que para ellos la parroquia es solamente, pues eso, como un supermercado en el que yo voy a comprar lo que necesito. Como el restaurante en el que voy a celebrar mi boda. Yo voy al que más me gusta. Necesito algo, voy a una empresa que me lo organiza y que me lo facilita, y la que más me gusta, pues esa cojo. Claro, esta anécdota, que ya digo, es real, que podía pasar y que seguirá pasando, nos demuestra que hay personas que tienen una comprensión de la parroquia como, si queréis, un comercio. Hay un modelo comercial de entender la parroquia. La parroquia me presta unos servicios y yo voy a aquella parroquia que más y mejor me atiende. Lo mismo que en un pueblo hay una panadería, o hay una carnicería, o hay una peluquería, pues también hay una parroquia, ¿no? Porque también estos servicios se necesitan. Bueno, ¿nos podemos conformar con esto? Pues yo diría que no.
creo que esta es una imagen que de una manera más o menos inconsciente tenemos sobre la parroquia y que a veces funcionamos con este esquema mental, pero que no es suficiente, que no podemos conformarnos con este esquema para entender la parroquia. Voy a poner otra anécdota, ¿vale? Parecida. También cambio algunos datos, pero también es algo que pasa, ¿eh? Un compañero nuestro, un sacerdote, que, bueno, en un pueblo de nuestra diócesis, de repente, bueno, pues el obispo tiene que hacer cambio, donde había 2 sacerdotes, solamente se puede quedar uno, porque, bueno, pues cada vez estamos menos y tiene que distribuir los sacerdotes por otras parroquias. ¿Qué significa esto? Pues que este sacerdote que se queda solo en este pueblo dice que ahora no se pueden celebrar todas las misas que se celebraban. Y entonces se celebraba la misa en una ermita de un santo, no diremos quién, ¿vale? Y claro, como se queda solo, hay que reducir el número de misas y ya no va a decir la misa en esta ermita de este santo patrón. Y la junta directiva de la hermandad del santo patrón dice que vaya usted la que nos va a hacer. ¿Por qué en lugar de quitar la misa de la ermita no quita usted la misa de la parroquia? Si a fin de cuentas es la misma misa, ¿no? Pensad que es algo que ha sucedido de verdad, o sea, no me lo estoy inventando, no me lo estoy inventando. Claro, están de acuerdo en que efectivamente usted se ha quedado solo y entendemos que no se pueden celebrar todas las misas que se estaban celebrando. Pero en lugar de quitar la de la ermita, quite la de la parroquia. Y este compañero sacerdote se esfuerza en explicar que es que la parroquia es el lugar de referencia, que los cristianos tenemos a la parroquia como la iglesia que nos ayuda a nacer en la fe, y no se le ocurre más que decir, bueno, porque fijaos, la parroquia es lo más importante porque solamente en la parroquia está la pila del bautismo, que es donde recibimos el sacramento que nos hace cristianos. Respuesta de la hermandad. Usted lo bautiza en la ermita porque no quiere. Pues claro. Usted en la ermita puede bautizar también. Claro. La parroquia al final no deja de ser, según esta mentalidad, más que un lugar de celebraciones que es más o menos grande, pero que no se diferencia en nada de otro lugar de culto. Claro, a veces, sin darnos cuenta, tenemos detrás este tipo de mentalidad. No digo nosotros en general, ¿no? Cuando hablamos o cuando pensamos en la parroquia, tenemos detrás estos esquemas que hacen muy difícil después que podamos comunicar las experiencias que nosotros tenemos cuando participamos en la parroquia a otras personas. Esto es justamente lo que creo que tenemos que pensar. El aspecto más importante que tenemos que abordar cuando hablamos de la parroquia es que en general no se comprende el auténtico sentido de la parroquia. Que cuando pensamos en la parroquia la pensamos o como un lugar de culto en el que yo voy a hacer algunas celebraciones, o bien como un lugar que me presta unos determinados servicios. Y se nos olvida lo más importante. Se nos olvida qué es exactamente lo que define a la parroquia. Pues esto nos sirve de introducción. Son realidades que tenemos más o menos cerca. ¿Qué tenemos que entender cuando hablamos de parroquia? Vamos a entrar en este otro nivel que es un poquito más, si queréis, más elevado, pero lo vais a entender enseguida. ¿Qué tenemos que entender cuando pensamos en la parroquia? Para hacer frente a estas situaciones en las que a veces hay esta falta de entendimiento,
¿Qué esquema tenemos que tener detrás cuando pensamos en la parroquia y hablamos de la parroquia? Pues veréis, lo primero de todo sería entender qué significa la palabra parroquia. Parroquia. Porque sí, bueno, sí, la parroquia es la comunidad cristiana de un determinado lugar. Sí. Pero la palabra, si pensamos en la palabra parroquia, ¿cuál es el origen de esta palabra? Es una palabra que viene del latín, y del latín al mismo tiempo viene del griego. Una palabra muy, muy antigua, que está compuesta de dos partes, ¿vale? Digo que esto es un poco difícil porque esto de saber griego es un poco complicado, pero lo vais a entender. Parroquia es la suma de dos palabras griegas, paroikia. Y la palabra oikia en griego significa casa. Casa. La casa. La casa de la familia. Par es una partícula, a veces hace de preposición, bueno, significa junto. O sea, paroikia significa casas que están juntas. O si queréis de una manera mucho más sencilla, vecindario. ¿Cuál es el significado, por tanto, de la palabra parroquia? Vecindario. Casas juntas. Casas que están juntas. O sea, es una palabra que no es cristiana. O sea, es una palabra anterior al cristianismo. La usaban los griegos para referirse a los barrios o a distintas agrupaciones de casas. Todavía esta palabra se usa con este sentido en español, cuando por ejemplo en las noticias nos hablan de Galicia y nos dicen en la parroquia de San Pedro, y nosotros pensamos en una iglesia. No, no, en Galicia llaman parroquias a los distintos caseríos que hay en medio del bosque, que son como casas que están juntas. Bueno, pues este es el significado original de la palabra parroquia. Casas agrupadas, casas juntas. En principio, la parroquia, por tanto, no es una palabra cristiana. Los cristianos empiezan a utilizarla muy tarde, en el siglo IV, a partir del año 300 y pico, 340, 350. O sea que pasan al menos 300 años en los que la Iglesia no se llama a sí misma parroquia, se llama precisamente iglesia. Ya sabéis que la palabra iglesia, que también viene del griego, significa convocación, significa reunión, convocatoria. Eclesia es una palabra griega que significa justamente esto, que alguien llama y reúne en torno a sí a un grupo de personas. La iglesia se entiende como la reunión que hace Cristo, que nos llama por medio del sucesor de los apóstoles, que es el obispo, para reunirnos en torno al obispo y que representa a Cristo, y ser así uno con el Señor. O sea que durante los primeros siglos del cristianismo, la comunidad cristiana se llamó a sí misma iglesia. O sea, convocación, convocatorio. Y a partir del siglo IV es cuando empieza a utilizarse este concepto de parroquia. Pero fijaos, claro, en el siglo IV hay un cambio político. El emperador de Roma se hace cristiano. No sucede exactamente así, pero vamos por simplificar. El emperador se convierte al cristianismo. En este momento, la iglesia pasa de ser una reunión de aquellos que creen en Cristo, que se reúnen para celebrar su fe, para vivir unidos, y pasa a ser una estructura más visible, pasa a ser una institución de carácter público. Los obispos que estaban en las ciudades habitualmente empiezan a aglutinar en torno a sí no solo a aquellos cristianos que vivían en la ciudad, sino también a otros cristianos que vivían en los pueblos de alrededor y que empiezan a venir a celebrar con el obispo los misterios de la fe. La iglesia empieza a hacerse más grande, empieza a extenderse
y a ser una estructura socialmente más visible. Y a partir de este momento, a esta asociación de cristianos que va más allá de lo que sería la ciudad, empieza a llamarse en unos sitios parroquia, o sea, agrupación, y en otros sitios, es que quiero decir esto porque es importante, diócesis, que también es interesante pensar que la palabra diócesis tiene también en su raíz la palabra oikía, casa, porque diócesis en el fondo significa administración, administrar. Administrar es saber llevar una casa. La diócesis es justamente eso, administrar una casa. Luego empieza a llamarse o a entenderse como distrito, si queréis, como asociación, agrupación. Bien, esto ocurre en el siglo IV, en los años 300 y pico. Y todavía tienen que pasar un par de siglos o tres, hasta el siglo VII, en el que ya, digamos, se utilizan las palabras en el mismo sentido en el que las utilizamos hoy. La diócesis es la iglesia que se encomienda a un obispo, a un sucesor de los apóstoles, la comunidad cristiana que se reúne en torno a un obispo como sucesor de los apóstoles y que se divide a su vez en distintas parroquias, en distintas agrupaciones más pequeñas. Bueno, esto es un poco más, así más rollo, o sea, todo lo que ocurre en la historia es un poco más rollo, pero lo interesante de esto es que los cristianos, cuando tuvieron que designarse a sí mismos, cuando tuvieron que dar un nombre a su iglesia, utilizaron palabras que tenían en su raíz la casa. Y esto es muy bonito. ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo llamamos a esta iglesia que está creciendo por distintas circunstancias históricas? Pues la mejor manera de llamarse no es institución, no es estamento, no es asociación. La mejor manera de designarse es diócesis y parroquia. ¿Por qué? Porque diócesis y parroquia hacen referencia a la casa, hacen referencia al lugar familiar por excelencia, hacen referencia a la reunión de la familia. La Iglesia utiliza para designarse estas palabras precisamente por su relación con la casa, con la estructura familiar. Y esto es muy importante. Esto es tan importante que cuando el Papa Juan Pablo II define la parroquia en un documento de finales del siglo XX, de hace 30 años o 40 años, justamente utiliza esta definición que viene de los primeros siglos de la historia de la Iglesia. La parroquia es la iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. La parroquia es la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. En el fondo está esta referencia a la casa, al lugar familiar, porque la parroquia se entiende precisamente así, como el lugar, como la iglesia como familia. El Papa Juan Pablo II sigue diciendo en este documento: el misterio de la Iglesia está presente y operante en la parroquia, y aunque a veces le falten las personas y los medios necesarios, la parroquia no es una estructura, ni un territorio, ni un edificio. La parroquia es la familia de Dios, una fraternidad animada por el Espíritu. La parroquia es una casa de familia fraterna y acogedora. La parroquia es la comunidad. Fijaos. Las palabras a veces nos ayudan a entender la realidad que está detrás de ellas. No se trata de entender la parroquia como con este modelo comercial
lo mismo que hay una zapatería, lo mismo que hay una frutería, tiene que haber también algo que nos dé a Dios. No, no se trata de entender la parroquia como algo que ofrece unos servicios religiosos, porque la parroquia, por su misma raíz, por el mismo significado de la palabra, significa casa de familia, y nos ayuda a entender la Iglesia como familia, la Iglesia como mi familia. Es algo que a mí me gusta y me llama la atención. ¿Por qué entonces, vamos a darle un paso más, por qué entonces tenemos que participar en la parroquia? ¿Por qué entonces existe la parroquia? ¿Es porque así era más fácil llegar a los pueblos? ¿Es porque así era más fácil que se celebrara la misa en todas las partes, en todos los rincones de un territorio? No. La razón de la existencia de la parroquia es la misma razón de la existencia de la Iglesia. O sea, lo mismo que uno no puede creer por libre, porque Dios no, es verdad que nos llama a cada uno personalmente, pero nos llama a formar un cuerpo, un pueblo. Pues por esta misma razón existe la parroquia. La razón de la existencia de la parroquia es la misma razón de la existencia de la Iglesia. Lo que concreta la Iglesia es precisamente la parroquia. Esto es lo que quiero que pensemos ahora, porque es algo muy importante. Se trata también, en el fondo, de pensar qué es la Iglesia. Y a veces las cosas que son más, no sé, que las vivimos con más inquietud o con más vitalidad, son las que más nos cuesta definir. Si tuviéramos que definir la Iglesia con dos palabras, ¿qué diríamos? En dos palabras. ¿Qué es la Iglesia? En dos palabras. Os dejo 10 segundos para que lo penséis. Pero la misma, porque pensad que la misma razón por la cual creemos en Iglesia es la misma razón por la cual participamos en la parroquia. Pues veréis, estas dos palabras para definir la Iglesia son estas. La primera, comunión. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es, en primer lugar, comunidad, comunión. ¿Y por qué? Pues porque el mismo Jesús, cuando rezó por nosotros en la última cena, en el Evangelio de San Juan, ya sabéis que se narra el lavatorio de los pies y después se narra un discurso muy largo de Jesús con los apóstoles, y al final de este discurso Jesús hace una oración a su Padre en la que reza por nosotros, y lo primero que pide para nosotros es esto: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Por tanto, la primera palabra para definir la Iglesia es precisamente ser uno, o sea, comunión, comunidad. Antes hemos dicho que la Iglesia se entendía como convocación, como reunión, asamblea reunida. Bueno, pues esta idea es la que debemos tener siempre en mente que pensamos en la Iglesia. La Iglesia es el signo y el instrumento de la unión de Dios con todos los hombres y de todos los hombres entre sí, así como la define el Concilio Vaticano II. Cuando piensa el Concilio Vaticano II en la Iglesia, piensa en una comunidad que nos hace ver cómo Dios está al mismo tiempo unido a nosotros. La unión entre nosotros es una señal de nuestra unión con Dios. En mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Justamente la
La reunión entre nosotros es el signo, la señal de nuestra unión con Dios. La Iglesia por eso se define con muchas imágenes que hacen referencia a la comunidad, a la comunión. La Iglesia es pueblo de Dios, o sea, todos estamos convocados por Él. La Iglesia es cuerpo de Cristo, o sea, todos estamos incorporados a Jesús, formamos parte de Él. La Iglesia es templo del Espíritu Santo, o sea, hay que entender que nuestra reunión es justamente, podríamos decirlo así, un edificio en el que habita el mismo Dios. Son imágenes que expresan que la Iglesia solo se comprende justamente como comunidad. La Iglesia solo puede entenderse como comunión. Una comunión en la que el mismo Dios se hace presente. Si no tuviéramos en cuenta la presencia del Señor en la Iglesia, no terminaríamos de entender qué es la Iglesia. La Iglesia es que el Señor nos reúne. La Iglesia es que el Señor nos convoca en torno a sí. La Iglesia es la comunión con Dios que vivimos en comunidad. Los cristianos decimos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que es una comunidad de 3 personas. Pues de la misma manera también decimos que la Iglesia es comunión de personas, que refleja la comunión de Dios. Esta sería la primera palabra para definir la Iglesia. La Iglesia es una comunidad. Y en segundo lugar, la segunda palabra para definir la Iglesia, que también nos la da el mismo Señor en esta misma oración que hace en la última cena, antes de ir a Getsemaní. Jesús reza a su Padre diciendo: como tú me enviaste al mundo, así yo también les envío al mundo. Como tú me enviaste, así yo también les envío. Por tanto, la segunda palabra para entender la Iglesia es misión. Misión. Quizá esto se nos olvida. O sea, cuando hablamos de la Iglesia pensamos más en la comunidad. Tendemos a pensar más en la reunión de todos los cristianos con el Señor. Pero se nos olvida que el Señor nos convoca a estar con Él, pero para enviarnos a evangelizar. La Iglesia es también misión. Formar parte de la Iglesia indica compartir la misma misión de Jesús. A cada uno nos corresponde una misión particular que refleja en cierta medida la misión de Cristo. La Iglesia siempre ha recordado que su propia identidad está en la evangelización. La Iglesia existe para evangelizar. Es una frase que escribió con letras grandes el Papa Pablo VI en este documento que él escribió, ¿no? Evangelium Nuntiandi, el anuncio del Evangelio, que es muy importante. La Iglesia existe para evangelizar. La razón de ser de la Iglesia es la evangelización, es la misión, estar al servicio del reino de Dios. Y esta misión no es solamente un asunto de los obispos, de los sacerdotes, de los religiosos, de los consagrados, sino que es un asunto de todos los cristianos. Es responsabilidad de todos los miembros de la Iglesia. También los laicos participan de la misión de la Iglesia y son ellos mismos misioneros. Es una frase que escriben los obispos españoles en un documento que se llama Cristianos laicos, Iglesia en el mundo. Es también muy importante. También los laicos participan por el bautismo de la misión de la Iglesia y son ellos mismos misioneros. Bien, pues si esto es la Iglesia, si la Iglesia es la comunión con Cristo y al mismo tiempo es participar de la misión de Cristo, si la parroquia concreta la realidad de la Iglesia, entonces la parroquia es también comunión con Cristo y misión. O sea, la parroquia es nuestra forma de participar de la Iglesia. Por medio de la parroquia nos incorporamos a la Iglesia de Jesús y tenemos que vivir
las dos dimensiones con la misma vitalidad. La dimensión comunitaria, participar en la vida comunitaria de la parroquia, y la dimensión misionera, o sea, que la parroquia nos ayude a vivir la misión que como cristianos hemos recibido, porque participamos de la misma misión de Jesús. Esto era lo más difícil, no sé si lo habéis entendido. Sí, además no era nuevo, ya lo sabíais. O sea que... Pero a veces estas cosas conviene recordarlas. Conviene recordarlas. ¿Por qué estoy yo en la parroquia? Estoy en la parroquia porque tengo que estar en la iglesia para ser cristiano. Y ya está, no hay más razón. ¿Y qué es estar en la iglesia? Pues estar en la iglesia es vivir esta doble voluntad que tiene Jesús y que se la expresa a Dios Padre cuando reza en la última cena. Que todos sean uno. La parroquia tiene que ser el lugar en el que nos hacemos uno. Y, Padre, lo mismo que tú me enviaste, yo también los envío. Pues la parroquia tiene que ser el lugar en el que recibimos la misión. Somos impulsados a vivir como misioneros, a anunciar el Evangelio en el mundo. Bueno, cuando hablamos de la misión de Cristo, se suele distinguir que esto a veces también nos ayuda, también para clasificar las distintas actividades de la parroquia. La misión de Cristo se suele explicar haciendo referencia a las tres grandes figuras que había del Antiguo Testamento, que como sabéis eran el sacerdote, el profeta y el rey. Dios elegía dentro del pueblo de Israel a algunas personas para que fueran sacerdotes, a otras personas para que fueran profetas y a otras personas para que fueran reyes. Bueno, esto que sucedió, digamos, en la historia de Israel, después se ha descubierto que tiene un sentido teológico porque nos ayuda a entender cuál es la misión de Jesús. Jesús es el único sacerdote porque ofrece su propia vida como sacrificio a Dios. Es el único profeta porque es el único que habla en nombre de Dios, tanto que Él es el Hijo de Dios y por tanto es el Dios mismo quien habla. Y Cristo es el único rey, el verdadero rey, porque reina en el amor y en la entrega de la vida. Las tres grandes figuras del Antiguo Testamento nos ayudan a entender la misión de Cristo y nos ayudan también a entender cuál tiene que ser nuestra misión como cristianos. Esto es algo que explicó mucho el Concilio Vaticano II y que ahora podemos recordar. Lo voy a hacer muy deprisa porque es algo que ya sabéis y que ya conocéis, pero que también nos ayuda a entender la misión de la parroquia, ¿no? Nuestra misión como cristianos a partir de la parroquia. Bueno, en primer lugar, como sacerdotes, el bautismo nos hace participar del sacerdocio de Jesús, o sea, nos permite ofrecer nuestra vida como un culto que Dios acepta. Todo lo que yo hago puede ser una ofrenda que le entrego a Dios. Hasta las cosas más sencillas y aparentemente menos importantes son o pueden ser una ofrenda que yo le presento a Dios. Hasta recoger la casa puede convertirse en algo religioso, en algo que Dios acepta. Mi trabajo, mi relación con los demás, todo se puede convertir en una ofrenda que yo presento a Dios. Todo, dice el Concilio Vaticano II, todas las obras del cristiano, sus oraciones, su vida conyugal y familiar, su trabajo cotidiano, su descanso, si está hecho en el Espíritu Santo, se puede convertir en un sacrificio espiritual. Por tanto, Cristo es sacerdote que se ofrece a Dios y nos permite a nosotros también ofrecernos a Dios con todas las cosas que hacemos. En nuestra vida hay una dimensión sacerdotal, que es que todo se convierta en una ofrenda, en un culto agradable a Dios. Qué distinto es hacer las cosas sin prestarles atención, sin darles importancia, hacer las cosas porque sí,
a hacer las cosas pensando que estoy ofreciéndole a Dios una ofrenda. Lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para Dios. Bueno, pues esta es la primera dimensión de la vida cristiana, la dimensión sacerdotal. La segunda dimensión, la dimensión profética. Por el bautismo participamos de la misión profética de Cristo. ¿Esto en qué consiste? Pues en dar testimonio de nuestra fe. Los profetas hablaban en nombre de Dios. Los profetas iluminaban las distintas realidades de los acontecimientos de la vida con la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios espera, esto es lo que Dios nos pide. Bueno, pues también los cristianos en nuestra vida tenemos esta dimensión profética, de dar testimonio de nuestra fe. Lo que el Señor espera de nosotros es esto. Lo que hemos recibido de Cristo, la palabra que hemos recibido de Cristo, es esta, que ilumina esta realidad concreta en la que nos encontramos. A veces no se trata tanto de hablar, sino de dar testimonio. Y a veces se da más testimonio con el ejemplo que con la palabra. La dimensión profética consiste en hacer las cosas de manera que surja una nueva manera de entender la realidad y la sociedad. Y por último, la tercera misión es participar del oficio regio de Cristo. Esto de apelar al rey, bueno, pues en la actualidad plantea algunos problemas, ¿no? Porque el rey del Antiguo Testamento no es el rey que hoy en día, o que en algunas sociedades tenemos. Es más bien hablar del reino de Dios, el reino de Dios. O sea, es lo que pedimos en el Padre Nuestro todos los días cuando rezamos. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa que Dios reine? Pues donde Dios reina hay paz, hay alegría, hay justicia, hay fraternidad, hay respeto. El reino de Dios es justamente la presencia de Dios en la realidad. Donde está Dios, ahí es donde realmente la persona es persona. Por tanto, la tercera misión de los cristianos es contribuir con sus decisiones y con su compromiso a que el reino de Dios se haga presente en la tierra. Y esto especialmente es una misión propia de los laicos, que es participar en todas las realidades de la sociedad, en todas las realidades humanas, transformándolas desde dentro. Participar, pues por supuesto en la familia, pero también en las distintas asociaciones sociales, culturales, políticas, en los lugares donde se toman las decisiones, aquellas iniciativas de promoción social, de defensa de la dignidad humana, de atención a los necesitados, todo aquello que hace que el reino de Dios esté más presente en la tierra tiene que ser también misión de los cristianos, y especialmente de los laicos, participar en todas aquellas realidades humanas que incentivan y que acercan el reino de Dios. Bien, estas tres son las grandes misiones del cristiano y por tanto de la Iglesia y por tanto de la parroquia. La parroquia tiene que ayudarnos a vivir las tres grandes dimensiones de nuestra fe cada vez mejor. La dimensión sacerdotal, pues la parroquia favorece nuestra vivencia de la dimensión sacerdotal del bautismo, pues con todo aquello que se refiere a la celebración del misterio de la fe, sobre todo la Eucaristía, pero también los demás sacramentos y también, bueno, pues todas aquellas iniciativas que tienen que ver con la oración, con la celebración, la religiosidad popular, las manifestaciones de devoción a la Virgen, etc. La dimensión profética, pues la parroquia atiende todas estas dimensiones, como sabéis, con todas aquellas iniciativas de formación en la fe y de evangelización. Grupos de formación, catequesis, iniciativas
compartir el testimonio de la fe, prepararnos para dar razón de nuestra fe. En la parroquia todo esto se nos facilita, que lo podamos cultivar para que podamos vivir nuestra misión después como cristianos en el mundo. Y por último, la misión regia o real, que consiste en que la parroquia nos ayuda a vivir la caridad integrándonos en el mundo. La parroquia tiene un compromiso también en el lugar en el que se encuentra, en este caso en el pueblo, un compromiso por la defensa de los más necesitados, y que nos impulsa también a cada uno de los cristianos a integrarnos más en aquellas realidades sociales que favorecen también la vida común y el bien común de todos. Esto es quizá lo que más sabemos, ¿no? Las tres grandes misiones de la Iglesia que atiende también la parroquia y que también cultiva la parroquia. Por tanto, si queréis resumo rápidamente, participamos en la parroquia porque para ser cristianos necesitamos participar de la Iglesia. Y la Iglesia tiene en la parroquia un rostro, si queréis, familiar. La parroquia es la Iglesia revestida de casa. Y en esta casa nosotros cultivamos nuestra misión como cristianos, que tiene justamente estas tres dimensiones o perspectivas. La dimensión de la celebración, la dimensión del testimonio de la fe y la dimensión de la caridad y del servicio al reino de Dios. Esto es justamente lo que da la razón de ser de la parroquia y lo que nos tiene que interrogar y cuestionar, ¿no? Si lo estamos haciendo bien, si tenemos que crecer, si tenemos algo que revisar. En el fondo, participar de la parroquia es participar de la Iglesia. Antes de terminar, yo aquí os voy a decir, como no conozco la realidad parroquial de Argamasilla, hablo con mucha libertad, ¿no? Yo creo que esto son cosas que a veces nos planteamos en las reuniones de sacerdotes y que a veces pues conviene también que se planteen públicamente y que nos suenen, ¿no? No quiero hacerlo con talante pesimista, sino justamente como retos, ¿no? Ante esta realidad de la parroquia que yo os he presentado, la Iglesia como parroquia o la parroquia como iglesia doméstica, casa, ¿qué dificultades tenemos? ¿Qué dificultades se presentan? Y yo he encontrado tres dificultades que no quiero decir que sean insuperables, sino que son como tres acentos que tenemos que tener en mente de cara al futuro. En primer lugar, la primera dificultad a la que tiene que hacer frente la parroquia hoy es pues que tiene que tratar con mucha gente que no termina de entender que la parroquia es una familia. Tratamos con mucha gente que viene buscando un servicio, pero no viene buscando una familia. ¿Qué respuesta tenemos que darles? Pues evidentemente acogerles, acompañarles, por supuesto en la medida de lo posible y en la medida en que se dispongan a ello, ofrecerles lo que vienen a pedir, vienen a casarse, vienen a que su hijo haga catequesis, pero ayudarles a descubrir algo más, ayudarles a integrarse en una vida familiar. Tú no vienes aquí a que te demos algo, nos pagas y te vas. Vienes a que te demos algo, pero te invitamos a que participes como un miembro más en la vida que compartimos. Esto tenemos que aprender a hacer, porque muchas veces tratamos con gente que efectivamente está bautizada, pero no está evangelizada. Bautizados sí, pero evangelizados no. Y nuestro reto es saber ofrecerles una vida comunitaria, integrarlos en una comunidad en la que ellos se sientan acogidos y en la que saben que pueden contar pues, para desahogarse, para animarse, para encontrar
caminos de futuro, etc. La segunda dificultad. Cuando estamos delante de, bueno, esto pasa sobre todo en los pueblos en los que es solamente una parroquia, pero en general pasa en todas las parroquias. Nos encontramos delante de mucha gente, unos vienen de una forma, otros vienen de otra. Y la parroquia a veces, o hasta ahora, ha tendido a decir lo mismo para todos. O sea, tú vienes a traer a tu niño a la catequesis de comunión y tienes que hacer 3 años. Y cuando hagas estos 3 años, le daremos la comunión a tu hijo. Tú vienes a confirmarte, a una reunión para confirmación de adultos. Y tú tienes que saber que la confirmación de adultos es 1 año, todas las semanas, una catequesis, y al final de este año recibes la confirmación. Lo que tendemos es, o hasta ahora hemos tendido, a unificar. Todos tenemos el mismo ritmo, independientemente de la situación en la que se encuentre cada uno. Bueno, pues yo creo que el reto que tenemos como parroquia tiene que ser saber adaptarnos. Dejar de compararnos unos a otros, que esto a veces pasa mucho. Dentro de una misma parroquia tendemos a tener todavía estos celos porque unos actúan de una forma, a otros de otra, porque a uno se le trata de una manera, a otros se le trata de otra. Tendríamos que pensar que la parroquia tiene que acoger ritmos diferentes y que tiene que llegar el momento en el que la comunión no se da después de 3 años de catequesis, sino después de un proceso que puede durar 3 años, que puede durar 5. Y tendríamos que habituarnos a transmitirlo así y a vivirlo así. Y por último, el último reto que yo creo que tenemos todas las parroquias es el reto del protagonismo de los laicos. O sea, que quien hace la parroquia no es el párroco, que los párrocos necesariamente cambiamos. El obispo cuenta con nosotros para estar unos años en una parroquia donde nos gastamos, y esto es así, damos lo mejor que sabemos y tenemos, pero después viene otro. Y lo triste es que a veces pasa en algunas parroquias, yo como no conozco esta, yo hablo con toda la libertad del mundo, que hay un párroco y la parroquia funciona, viene otro párroco y la parroquia se hunde. Pues la parroquia no la tiene que hacer el párroco. El párroco os va a ofrecer lo mejor que tenga y lo mejor que sepa, y os va a querer con todo su corazón de pastor. Pero la responsabilidad es de los laicos. La responsabilidad es de los miembros de la parroquia que llevan adelante todas las iniciativas, tanto a nivel de la celebración como a nivel de la evangelización, como a nivel de la caridad. Y esto es importante. Todavía en algunas cosas hay demasiada prudencia, por decirlo de una manera suave. Y también es verdad que el laico comprometido no es aquel que está en más cosas. Esto tenerlo claro. ¿Cuál es el laico? O sea, esta persona hay que ver qué comprometida está, porque tiene un grupo de catequesis, está de voluntaria en Cáritas, además va a la adoración nocturna, además lee en misa y además va a visitar enfermos. Bueno, pues si alguien hace eso, por favor que lo siga haciendo, pero que el compromiso laical es que tú en tu trabajo pienses como cristiano, actúes como cristiano e intentes transformar como cristiano el ambiente en el que te encuentras, en tu trabajo, en la asociación cultural a la que pertenezcas o en las iniciativas, digamos, de tipo social a las que puedas sentir convocado. Bien, bueno, como veis son cosas que sabéis y que no quiero tampoco, son retos, o sea, no hay solución a esto, ¿no? Una parroquia
pues se va haciendo desde el día a día y poniéndose en manos del Señor. Para terminar, quiero leer, así por encima, un número de la exhortación Evangelii Gaudium del Papa Francisco, en la que habla de la parroquia, que nos sirve como resumen y como conclusión para todo lo que os he dicho. Y como es del Papa Francisco, pues es mucho mejor que lo que pueda decir yo, eso está claro. Dice el Papa: la parroquia, recuerda esta frase de Juan Pablo II que ya os he citado, es la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Y a raíz de esto, dice, esto supone, primero, que está en contacto con la vida del pueblo y no es una estructura separada de la gente o un grupo de selectos que se miran a sí mismos. Fijaos que, con qué claridad el Papa Francisco dice, cuidado, la parroquia es la iglesia que está entre la gente. Por tanto, lo primero que debe hacer la parroquia es estar en contacto con el pueblo, no vivir separada, no ser una estructura separada. En segundo lugar, la parroquia es presencia de la iglesia y por tanto, como presencia de la iglesia, tiene que ser lugar de diálogo, de anuncio del Evangelio, de caridad generosa, de celebración. No ocultar la realidad que somos, que es precisamente una realidad cristiana, eclesial. Estamos en medio de un pueblo para anunciar el Evangelio, para vivir la caridad, para celebrar un misterio cristiano. Y por último, en tercer lugar, a través de todas sus actividades, la parroquia alienta a sus miembros para que sean agentes de evangelización. Y aquí dice el Papa, tenemos que reconocer que todavía esto no ha dado frutos para que la parroquia se oriente completamente a la misión. Es quizá la insistencia más importante del Papa Francisco, que la parroquia sea una plataforma misionera, que a partir de la parroquia, en la que nos reunimos en comunión para vivir el misterio de la fe, nos lancemos a ser misioneros, a anunciar más valiente el Evangelio. Bueno, pues con estas tres insistencias del Papa Francisco quiero terminar y os deseo de verdad pues que vuestra parroquia cumpla estos deseos del Papa, que sea el lugar que está en contacto con la vida de Argamosilla, que sea un lugar de presencia eclesial en la que se celebra el Evangelio, se vive la caridad y se anuncia, se da testimonio de la fe, y en tercer lugar una parroquia que os convierta en agentes de evangelización que sepan cada vez más anunciar con alegría y con valentía el Evangelio de Jesús. Y ya no os canso más. Muchas gracias porque habéis sido muy pacientes.